Hola Géminis, bienvenido y bienvenida a tu canal Sami Tarot. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar nuestra lectura con un mensaje súper especial para ti, mi querido y mi querida Géminis. Recuerda que tú eres el arquitecto, el hacedor, la hacedora de tu propia realidad. Si quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video. Yo te responderé en la menor brevedad posible, mi querido y mi querida Géminis. Bueno, vamos a ver qué te dicen los ángeles y arcángeles en esta ocasión. Sufrirás una transmutación, te están diciendo. No digamos tanto sufrir, digamos que vas a entrar o estás entrando en un proceso de un giro de 180 grados en todos los aspectos de tu vida y es para bien, es para tu propio beneficio, mi querido Géminis. Los quiero muchísimo, mis Géminis. Bueno, le mando un saludo muy especial a mi querida Normita, un abrazo muy especial a mi hermanita. Disfruta más de la vida, sonríe, escucha música que alegre tu alma, dibuja dejándote guiar por la inspiración y dale una sonrisa a la vida. Aprovecha este tiempo en ver dentro de ti y apreciar la magia de la existencia antes de volver a tus actividades diarias. Wow, date un tiempito a diario para poder observar, para poder recapacitarnos, sino para poder meditar, pensar en aquellas cosas maravillosas que tú tienes en tu vida. Y también te están diciendo que escuches música, escuches música, que dibujes, que te dediques a esa parte artística que tú llevas tan adentro de ti, para que puedas despejarte y hacer que la felicidad entre a tu vida. Bueno, ahora sí vamos a comenzar nuestras lecturas. Primero vamos a hacer una lectura general, ¿listo? Para ti, puede aplicar para solteros. También vamos a hablar, puede ser que salga algo de economía, lo que resulte, bueno, lo que salga. Bueno, también te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, ten mucho cuidado con ciertos papeles que tienes que firmar. Hay personas que van a estar ahí encima tuyo para que firmes papeles o para hacerse dueños de lo que tú con tanto trabajo has conseguido. Entonces no les des oportunidad, no les des el papayazo, como decimos acá en mi país, para que los dueños de lo ajeno se hagan de lo que tú tanto trabajo te ha costado, ¿listo? Hay cierto miedo, cierto temor tuyo de confrontar a unas personas, tal vez son personas muy allegadas a ti y has tenido problemas y dificultades con esas personas antes y yo te digo, no tengas miedo y cuando vayas a confrontar a estas personas, invoca al arcángel Miguel y al arcángel Gabriel para que pongan en tu mente y en tu boca palabras sabias y palabras de autoridad y de justicia para poder confrontar lo que tengas que confrontar. Vamos a ver qué te espera con respecto a esta situación en un futuro más bien cercano. Bueno, la verdad es que hay estas personas que te quieren robar o que quieren adueñarse de lo que es tuyo, son personas que te tienen bastante envidia, son personas muy, muy allegadas a ti. Bueno, digamos que allegadas, ya no digamos que tan allegadas, pueden ser personas allegadas y que la verdad han visto que tú triunfas, que a ti se te dan las cosas y en lugar de ponerse a trabajar por ellos mismos para poder conseguir sus propias cosas, bueno, se les hace más fácil quitarte lo que tú has conseguido. Cuida mucho tu salud física, mi querido y mi querida Géminis. No esperes a último momento de estar ya con síntomas demasiado profundos, demasiado serios y constantes para irte a hacer checar. ¿Listo? Mira, hay personas que te deben a ti algo del pasado, de muy del pasado, tal vez dinero, tal vez personas con quienes tú tuviste algún problema y tú no te pudiste defender, que quedaste como muy mal frente a ciertas personas y fue algo injusto contigo. Eso se va a resolver al cabo de muchos años o de mucho tiempo, eso se va a solucionar para ti. Vienen momentos de mucha alegría y queremos que estés dispuesto a mantenerte en ese estado de optimismo para que aproveches en hacer planes a largo plazo. Ten confianza en el futuro, vas por el camino correcto. Wow, Géminis, mira lo que te estaban diciendo hace rato también los angelitos, que introduzcas
o que involucres a la felicidad en tu vida. No importa lo que esté sucediendo, no importa los avatares de la vida, busca ese momento de paz y de tranquilidad para ti, para que puedas avanzar y crecer y para que disfrutes aquello que viene para ti, aquello tan maravilloso que viene para ti, mi querido y mi querida Géminis. Bueno, ahora sí vamos a hablar del amor. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial. La puedes nombrar en voz alta, en voz baja, como tú quieras. Lo importante es que pienses ya mismo en tu persona especial. Vamos a ver qué siente por ti, qué espera de ti, qué piensa de ti esa persona especial. Bueno, es una persona que en la verdad sí tiene sentimientos por ti, pero tiene mucho miedo de manifestarlos. Tal vez ustedes dos han estado con problemas, con dificultades bastante serios, diría yo. Tal vez alguna cuestión de una infidelidad que se está atravesando en la vida de ustedes, mis queridos y mis queridas Géminis. Y es una situación que tiene a tu persona especial pensando si realmente seguir o no seguir con la relación, porque bueno, ya una infidelidad, se hablan de palabras mayores, se habla de la traición de la confianza de una persona. Recuerda que esa también podría ser una lectura en espejo, ¿cierto? Bueno, vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano para esta relación. Desafortunadamente, la infidelidad de la cual te estoy hablando anteriormente se destapa. Definitivamente va a haber una confirmación muy contundente con respecto a esta situación. ¿Listo? Mira, tal vez uno de ustedes dos ha estado trabajando mucho por esta relación, ha estado metiéndole la ficha muy seguramente tú, mi querido y mi querida Géminis, pero las cosas se van a venir para abajo. Definitivamente, si tú estabas queriendo confirmar si esta persona te está siendo infiel, bueno, desafortunadamente te tengo que decir que sí, que es así de esa manera como tal vez tú lo habías estado prescindiendo hasta este momento. Bueno, vamos a ver qué te aconsejan a ti tus guías espirituales en este preciso momento como tan difícil, ¿ya? Te dice, permite que te ayudemos a conectar con la pasión cada proyecto que realizas, a transmutar emociones que te dañan y así llenarte de alegría y buen humor en cada paso importante que debas dar. Visualízate feliz, pleno y lleno de gratificantes oportunidades. La vida es lo que haces de ella. Bueno, te están diciendo, te están exhortando a que es momento de que te ocupes de esos planes y proyectos que tú dejaste en el tintero por tal vez complacer a esta persona que te traicionó, por tal vez hacer que esa persona creciera y tú te disminuiste para que esa persona avanzara. No, eso no debe suceder jamás en una relación. Es momento de que te vuelvas a preocupar por ti, por tus sueños, por tus proyectos y avanzar, y que recuerdes que son tus pensamientos los que atraen a tu vida lo que suceda, ya sea positivo o negativo. Tampoco te estoy diciendo que por tanto pensar que esa persona te era infiel, realmente te fue infiel. Bueno, cuando una pareja se constituye, todo lo que suceda es responsabilidad 50-50, ¿listo? Pero no es tu culpa que esa persona, habiendo problemas y dificultades, en lugar de proponerse resolverlos, se fue a buscar a una tercera persona. Eso ya no es tu culpa, ¿listo? La responsabilidad sí es la de dejar pasar cosas que a veces parecen muy pequeñas, pero que realmente se vuelven importantes a la larga, porque todo se comienza a acumular y eso se convierte como una olla a presión que de tarde o temprano explota. Bueno, vas a tú comenzar un nuevo ciclo. Definitivamente va a haber un antes y un después para ti. En el momento que tú tomes la decisión de terminar esta relación, comienza un nuevo ciclo en tu vida totalmente positivo, así que no tengas miedo, no tengas temor al futuro, no tengas miedo de desvincularte de esta persona, porque tal vez cuando estamos con una persona, ya sea por mucho o poco tiempo, después sentimos que sin esa persona no podemos vivir o no podemos avanzar. Yo te digo que sí se puede, listo, al principio es difícil, no te digo que sea fácil, no,
pero sí se puede definitivamente. Y yo sé que eres un guerrero, una guerrera que puede avanzar, crecer y que puede hacer cada uno de sus sueños realidad. Bueno, si quieres escribir algo bonito para ti en los comentarios de este video, puedes escribir: llega a mi vida lo mejor, lo justo, lo grande, la prosperidad, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, mis queridos y mis queridas Géminis, les envío un abrazo gigante, mucha luz, mucho amor, los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.